Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están en sintonía de su programa La Biblia Dice? Quien habla para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. Vamos a ir a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra del Señor: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a leer también en Apocalipsis capítulo 21 versículo 14, dice la palabra del Señor: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vamos a leer también Efesios capítulo 2 versículo 20. Dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Que el Señor bendiga su palabra. En el día de hoy vamos a estar hablando del ministerio o del oficio de apóstol. Vamos a decir la verdad, porque la palabra de Dios dice que la verdad os hará libres. Vamos a estar hablando del oficio o el ministerio de apóstol. La palabra apóstol proviene del griego apostolos, que significa enviado o mensajero. Esta palabra apóstol se utilizó en la antigüedad, es decir, su origen real no es cristiano, no es judío, es más bien pagano. Lo usaban los reyes, lo usaban los marineros, lo usaban los políticos para enviar razones, cartas, notificaciones. Y la persona que era enviada o el mensajero que era enviado iba enviado con autoridad. Es decir, esa persona era enviada y tenía la autoridad de la persona que lo había enviado. Es decir, que el mensaje que iba a transmitir esta persona venía de el rey, venía de la otra persona quien lo había mandado. Es decir, era simplemente un mensajero del que envió el mensaje. Entonces, este texto originalmente en el contexto era en el contexto de la política, de la diplomacia griega, para describir un emisario, un representante, un enviado por un gobernante de un estado o por un político o por un rey para una misión específica. Siempre que se mandaba a un apóstol o a un apostolos o a un mensajero, siempre era con una misión específica. Por ejemplo, le decía al rey, vaya y entregue esta carta al otro rey o al otro gobernante de la otra nación. Entonces él iba y tenía que hacer específicamente lo que se le había enviado a hacer. No podía desviarse ni a derecha ni a izquierda, porque era un mensajero solamente, un mensajero de un político, de un rey. Y ese es el origen de la palabra apóstol, que viene del griego apostolo, que significa enviado, mensajero. Entonces, en el contexto cristiano, el término apóstol se refiere a los 12 discípulos de Jesucristo, que fueron enviados por él para predicar el evangelio y establecer la iglesia primitiva. Estos apóstoles fueron considerados como representantes autorizados por Jesús y recibieron la tarea específica de difundir el mensaje de Jesucristo y sus enseñanzas como fundamento. Es decir, ellos iban a dejar las bases, fundamento de una casa, de un edificio. Y sobre ese fundamento se iba a empezar a edificar la casa del Señor. Entonces, el fundamento es uno solo, no se pueden colocar dos fundamentos.
Entonces, el término apóstol proviene de dos palabras griegas. Apo, que significa desde, a partir de, y estelo, que significa enviar. Entonces, los apóstoles de Jesucristo fueron enviados desde que Jesucristo partió de esta tierra al cielo. Él les dio la gran comisión y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero a los 12 apóstoles principales, originales, les dio la tarea de ir primeramente a los judíos. Es decir, ellos tenían que rescatar y salvar y predicar el mensaje de buenas nuevas a todos los judíos de la tierra. Y más adelante Jesús comisiona al apóstol Pablo para que fuese él el que tuviera la tarea específica de predicar el evangelio de Jesucristo a todos los gentiles, es decir, a los demás que no eran judíos. Entonces, una misión específica era para los 12 apóstoles, que primero eran 12 con Judas, pero al Judas morir, al Judas ahorcarse, entonces entra Matías, y entonces esos 12 apóstoles tenían la tarea de predicar el evangelio a los judíos. Eran los apóstoles del pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo tenía la tarea específica de llevar el evangelio a los gentiles, es decir, a las personas que no eran judíos. Sin embargo, Pedro tuvo una visión del Señor de unos animales, y él le dijo al Señor: no, yo no puedo comer de esos animales. Y el Señor le dice: come, porque no llames inmundo lo que yo he santificado. Es decir, porque Pedro fue enviado a predicarle a un gentil. Entonces, porque era Dios mostrándole a través de su Hijo Jesucristo que la salvación iba a ser no solamente para los judíos en esta ocasión, sino que también para los gentiles. En conjunto, apóstolo significa el que es enviado desde, o el que es enviado por. Es decir, los 12 apóstoles fueron enviados por Jesucristo a hacer la tarea de evangelizar a los judíos de todo el mundo. Y al apóstol Pablo le fue dada la tarea específica de ir y predicar el evangelio a todos los gentiles del mundo, a dejar el fundamento para la predicación a los gentiles. Sin embargo, Pablo también era judío, Pablo también era fariseo, y Pablo también tenía el conocimiento de la ley, de la Torá. Algunos textos bíblicos que utilizan el término apóstol incluyen, por ejemplo, Juan 20:21, Hechos 1:21 al 26, Primera de Corintios 12:28. Entonces vemos ahí el origen de la palabra apóstol, que significa mensajero o enviado desde, hacia o por una persona, y es enviado, el apóstol es enviado con autoridad. Es un mensajero que lleva autoridad, es decir, que lleva un mensaje de alguien que se lo entregó para una tarea específica y con un número limitado. Es decir, el Señor solo escogió 12 apóstoles para la predicación de su palabra a todos los judíos de la tierra, y escogió a un mensajero que fue Pablo para extender el evangelio a todos los gentiles, y ya. El Señor Jesús no escogió a más nadie para dejar el fundamento de que de la iglesia. Entonces, hay un paralelismo entre Abraham y las 12 tribus de Israel, y Jesús y los 12 apóstoles. Ven que el número 12 siempre está en la Biblia como un número bíblico. Entonces, dice la Biblia que Abraham tuvo a Isaac, a Jacob, y Jacob, pues, las 12 tribus de Israel. Entonces, Abraham viene siendo como el fundamento
de la Torá, el fundamento de la palabra de Dios, el fundamento del pueblo escogido por Dios, que es Israel, y las 12 tribus de Israel representan entonces los mensajeros, los enviados a difundir pues el judaísmo a toda la tierra. Entonces Abraham es el fundamento que, como si lo ponemos como si fuera un árbol, Abraham es la raíz, Jacob, Isaac y Jacob, y las 12 ramas que vendrían siendo las 12 tribus de Israel, hacen el árbol que nos deja en el Antiguo Testamento todo el cimiento de la palabra de Dios para más adelante la salvación a través de Jesucristo. Y entonces Jesucristo también hace lo mismo. Jesucristo entonces es la raíz, es el fundamento, es la raíz de ese árbol, y ese árbol tiene su rama en los 12 apóstoles. No hay más fundamento. Quiere decir que el fundamento del Antiguo Testamento es Abraham y las 12 tribus de Israel, y el fundamento del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto de Dios con el hombre, el fundamento es Jesucristo y los 12 apóstoles. Ese es el fundamento. Por eso es que en Apocalipsis dice que en el muro de la ciudad, que tenía 12 cimientos, la ciudad celestial, y sobre ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Eso quiere decir que no hay nombre para los apóstoles de estos tiempos, que están autoproclamándose apóstoles modernos, que dan cobertura, que exigen diezmo de diezmo, y que supuestamente su cobertura hace que la unción y los bienes y la prosperidad de ellos caiga sobre los que tienen la cobertura. Totalmente falso. El Señor solamente tiene un fundamento en sus 12 apóstoles, Jesucristo y sus 12 apóstoles. Por eso es que dice que la iglesia cristiana es apostólica, es decir, se basa en su fundamento de los apóstoles. Es decir, ellos fueron los que enseñaron, los que explicaron y dejaron la escritura inspirada por Dios, donde se revela ya todo el mensaje y el plan de salvación. No hay más apóstoles de fundamento, no hay más oficio de apóstol fundamentalista de la iglesia, porque la palabra de Dios ya fue escrita hasta el libro de Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces ya el fundamento del Antiguo Testamento ya estuvo sobre Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel, y el fundamento del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, está en Jesucristo y los 12 apóstoles, y Pablo, que es el emisario a los gentiles. Ya no hay más fundamento. No puede venir otro apóstol a decir que va a colocar otro fundamento sobre el fundamento, porque solamente puede haber un fundamento, solamente puede haber un cimiento sobre una casa. No se puede poner un cimiento sobre un cimiento sobre un cimiento para edificar una casa. Solamente se coloca un solo fundamento. Entonces vemos cómo ahí está el paralelismo entre la vida de Abraham y las 12 tribus de Israel, y Jesucristo y sus 12 apóstoles. Ahora, si alguien quisiera ser apóstol en este tiempo, tendría que cumplir los siguientes requisitos. Número 1, haber visto a Jesucristo resucitado. Es decir, tendría que estar en el tiempo de Jesús y vivir hasta el tiempo de nosotros. 2, tiene que haber sido llamado y enviado por Jesucristo mismo, que se le aparezca a Jesús y le haga ese llamado y le dé esa tarea específica. Número 3, haber sido testigo ocular, o sea, que haya visto la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, o sea, que haya estado allá en el tiempo que vino Jesucristo a la tierra.
Número 4, haber recibido la comisión de Jesucristo de ir a todos las personas de la tierra, como fue la comisión entregada a los apóstoles que fueran a predicar a los judíos y a Pablo que fuera a predicar a los gentiles. Número 5, haber demostrado fe y obediencia en Jesucristo. Ese requisito podemos cumplirlo, algunos lo pueden cumplir. Número 6, haber sido lleno del Espíritu Santo, porque la Biblia dice en el libro de Hechos que fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y número 7, haber sido reconocido por la iglesia como apóstol. Cuando llegaron a Jerusalén y se fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos los recibieron como apóstoles del Señor. Entonces, hay un problema aquí. Los apóstoles modernos de ahora no estuvieron en la época de Jesucristo, no fueron testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, por lo tanto no cumplen los requisitos para ser llamados apóstoles y que el Señor les revele una nueva, digamos así, palabra para nosotros vivirla, y tendríamos que agregarla entonces la Biblia, pero ya la Biblia fue revelada, Dios ya se reveló al mundo desde Génesis hasta Apocalipsis, y ya Dios mostró su plan de salvación, y ya inspiró Dios a hombres santos para que escribieran la Biblia. Entonces ya no puede haber ninguna revelación nueva, ni puede haber un hombre inspirado santo por Dios para escribir un nuevo evangelio, porque ya el Señor mandó a los que tenían esa misión y ya esa misión fue cumplida. Es decir, la Biblia ya fue escrita en su totalidad. Por eso el Señor nos dice en Apocalipsis 2:2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los apóstoles de este tiempo se dicen ser apóstoles y no lo son, porque no cumplen con los requisitos para ser apóstoles, que uno de ellos es haber sido testigo ocular de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Entonces, como no estuvieron allí, no pueden ser apóstoles. Entonces, ¿son qué? Son mentirosos, según lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Entonces, no hay otro fundamento que podamos colocar sino el fundamento de los apóstoles. Por eso la palabra de Dios dice: porque nadie, ojo, escuchen bien, porque nadie, ninguno de esos apóstoles modernos de esta época, autoproclamados apóstoles, no por ninguna iglesia, ni por ningún anciano, ni por ningún concilio, sino que ellos mismos se autoproclamaron apóstoles porque alguien les puso las manos, porque alguien supuestamente profeta les oró, impuso las manos, los ungió. Entonces, pero mire lo que dice la palabra de Dios: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo mismo y los apóstoles que tuvieron la misión de llevar el mensaje de Jesucristo a los judíos primeramente, y el apóstol Pablo a los gentiles. Entonces no hay otro fundamento, no podemos colocar otro fundamento, y el que diga que es apóstol y que va a poner un fundamento nuevo es un mentiroso, lo dice la palabra en Apocalipsis 2, versículo 2. Entonces, vamos a ver el ministerio, por ejemplo, de Pedro. Podemos ver que Pedro, como apóstol, fue, antes de conocer a Jesús, fue pescador en Galilea. Dice que estaba casado y vivía en Bethsaida. Pedro conoció a Jesús a través de su cuñado Andrés. Jesús lo llamó para que lo siguiera. Pedro se convirtió, después de ser pescador de peces, ahora en pescador de hombres, y Dios lo colocó como uno de los 12 apóstoles, y además fue líder de los apóstoles. Fue el que se levantaba
y predicaba. Eso lo dice Mateo 10, 1 al 4. Entonces, el ministerio de Pedro, él fue testigo de los milagros de Jesús, de sus enseñanzas, estuvo presente en la transfiguración, no como los apóstoles de ahora modernos, que ni siquiera han estado o se les ha revelado Jesucristo, ni se les ha aparecido, porque ellos, Pedro sí estuvo en la transfiguración, estuvo viendo los milagros que Jesús hizo, el de la multiplicación, el milagro de sanar a enfermos, de levantar a muertos. Pedro sí estuvo en esos acontecimientos. Pedro lo negó, pero después, antes de la crucifixión lo negó, pero después se arrepintió de sus pecados y Dios lo usó de manera sorprendente. Pedro es el primer apóstol en ver a Jesús resucitado. Eso lo dice 1 Corintios 15, 3 al 5. Recibió el encargo de Jesús de alimentar a sus ovejas y se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. Pedro predicó en el Pentecostés y se convirtieron, porque el Pentecostés era un momento donde todos los judíos iban a Jerusalén. Entonces él aprovechó y predicó y se convirtieron una cantidad enorme de judíos y personas de otras regiones a través de la predicación de Pedro. Realizó milagros y señales, porque una de las características de los apóstoles es que Dios los usa en milagros y señales. Por eso ellos oraron: Señor, permítenos predicar tu palabra mientras tú haces señales y prodigios, milagros, mientras nosotros predicamos tu palabra. Es decir, los apóstoles tienen el respaldo de Dios. Fue perseguido y encarcelado, y la palabra de Dios dice que él escribió 2 epístolas, es mencionado en la Biblia como 150 veces, y se considera líder de la iglesia primitiva. Murió martirizado, dice, en Roma, en el reinado de Nerón, y fue crucificado de cabeza, porque según la tradición no quería ser crucificado como Jesús. Entonces, mire ustedes el ministerio de un apóstol como Pedro, que yo se los acabo de describir ahora. Muy diferente al ministerio que dicen ahora los llamados apóstoles modernos, porque ellos no han sufrido por causa de Cristo. Ellos ni siquiera van y visitan a los hermanos. Ellos son solamente predicadores de púlpito y se hacen llamar, se autoproclaman apóstoles. Entonces, el ministerio de apóstol es importante en la Biblia, pero el ministerio de apóstol fue un ministerio de fundamento, fue para dejar el fundamento, y sobre ese fundamento entonces se iba a edificar la iglesia. No se puede colocar otro fundamento que no sea el de Jesucristo, y ningún apóstol puede decir que Dios le ha revelado algo nuevo. Por eso estos apóstoles modernos de ahora, ellos siempre tienen su fuente de autoridad, no en la Biblia, porque casi no la leen. Su fuente de autoridad es en las experiencias. Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, tuve una visión, tuve un sueño, que son cosas subjetivas que no sabemos si fueron verdad o son mentiras, pero ya tenemos la palabra de Dios como la única fuente de autoridad. Entonces, ¿hay apóstoles en estos tiempos? Yo les digo que sí hay el oficio de apóstol en este tiempo. Y el oficio de apóstol en este tiempo es el de misionero. O sea, la iglesia local, las iglesias, las denominaciones, los concilios, no le dicen apóstol. Pero los verdaderos apóstoles no son esos que salen en la televisión cristiana, ni que tienen las megas iglesias, ni que son millonarios, ni que hablan de prosperidad, de cobertura. No, esos no son los verdaderos apóstoles de este tiempo. Los verdaderos apóstoles de este tiempo son los misioneros que van como Pablo a plantar iglesias, que van a los pueblos, a las regiones, a los lugares donde nadie quiere ir, al África, a los lugares donde hay necesidad,
a plantar una iglesia allí, que pasan trabajo, necesidades, pasan hambre muchas veces, que son perseguidos, muchas veces, como dice el apóstol, como dice la palabra de Dios, que Jesús le dijo al apóstol Pablo a través del otro discípulo, le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, y yo le mostraré cuánto va a padecer él por causa de mi nombre. Es decir, él perseguía a la iglesia y hacía padecer a los cristianos, y ahora Jesús lo iba a hacer padecer por causa del evangelio de Jesucristo. Entonces, los apóstoles verdaderos, los enviados por la iglesia, por el pastor, son los misioneros que van a las regiones, a los lugares apartados, que aguantan calor, que aguantan sed, que muchas veces aguantan hambre, que son perseguidos, que muchas veces mueren en la labor de llevar el evangelio como misioneros a todas las naciones. Y esos son los verdaderos apóstoles. Y esa es la operación de apóstol en este tiempo del Nuevo Testamento, en esta dispensación de la gracia. El ministerio de apóstol, el oficio de apóstol, lo están ejerciendo los misioneros que llevan el mensaje de la palabra de Dios bajo la cobertura ¿de quién? Del Dios mismo, del Señor Jesucristo, y de una iglesia local, de un pastor que es el que lo envía a hacer la obra misionera para plantación de nuevas iglesias y para que el evangelio siga creciendo como debe ser. Entonces, por eso no se deje convencer de que ellos, los predicadores de la nueva era del apostolado, son apóstoles. Ellos no son apóstoles, ellos no van a las misiones, ellos no plantan iglesias, ellos no tienen un llamado específico, ellos no son testigos oculares de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Ellos no han visto milagros, ellos no estuvieron en la multiplicación de los panes, ellos no estuvieron cuando Jesús levantaba a los muertos. Ellos no son testigos oculares de Jesucristo, por lo tanto no son apóstoles, son falsos y son mentirosos, porque la verdadera operación apostólica de este tiempo, el Señor se la ha entregado a los misioneros, que son los que llevan el apostolado, que son los que llevan el mensaje, son los embajadores, son los enviados por el pastor, primeramente por Dios y después por el pastor, a predicar en otro lugar en nombre y con la autoridad de Dios, del Señor Jesucristo y de la iglesia local que los envía a predicar el evangelio a todas las naciones. Entonces, el apostolado moderno de este tiempo, ese que habla de prosperidad, de cobertura, de que le den dinero, de que si tienes la cobertura de ellos vas a ser próspero como ellos, no, esos no son los apóstoles. Los verdaderos apóstoles son los misioneros de Dios que están predicando la palabra de Dios en los lugares más difíciles y están incluso ayudando a la traducción de Biblias en lugares donde incluso hay indígenas, hay indios, hay personas que no conocen el evangelio porque la palabra de Dios no ha sido traducida a su lenguaje. Ellos son los verdaderos apóstoles. Esa es la operación apostólica que se está moviendo en este tiempo a través del Espíritu Santo. Así que no se dejen engañar. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.